Bueno, vamos a empezar este estudio bíblico en Shabbat, dando testimonio de que estamos reunidos, cuál es la conforme voluntad de Dios, congregarse. Estamos congregados en Shabbat, que es una de las 8 congregaciones de las cuales nosotros respetamos. Y hoy vamos en la primera etapa vamos a hablar sobre los frutos, sobre lo que Yeshua quiso decir cuando dijo, por su fruto los conocerán. Entonces, ¿a qué fruto se refería, no? Nuestro misterioso Adón, que siempre deja todo en clave, ¿no? Por sus frutos los conocerán. Y vamos a conocer los que eran verdaderos, de los que no eran verdaderos, los que eran hijos de Dios, de los que eran hijos del diablo. Así que, bueno, tenemos un estudio interesante. No se retengan de hacer comentarios, todos pueden comentar. Y bueno, como es apropiado, vamos a hacer una oración pidiendo guía. Padre nuestro, gracias por este día de vida, gracias por la salud, por tener familia, por tener trabajo, por conocerte, por poder tener un sentido en la vida que es el verdadero sentido, que es buscarte y ser tus hijos protegidos por ti. Pedimos que esta humilde congregación sea bendecida con la presencia de tu Espíritu para que podamos aprovechar, entender y ayudar sobre todo, que es el fin último de todo, ayudar a otros que no han sido tan agraciados como nosotros. Así que Padre, te pedimos por todas las personas que no se pueden reunir hoy con nosotros, que los sigas ayudando a recibirte, a abrir la puerta de su corazón y de su mente, que solo ellos pueden hacer. Tú no puedes hacer eso por la fuerza. Así que Padre, en la gloria, en el nombre, en el mérito de tu hijito, Yeshua, te decimos amén. Muy bien. Entonces esta es la pregunta de hoy, ¿no? ¿A qué se refería Yeshua cuando decía, por sus frutos los vamos a conocer? ¿No? ¿Quién quiere comentar al respecto? Por sus frutos. Van a conocer cuando una persona es de Dios o es del enemigo. O está en un estado del limbo, ¿no? Está en un estado, como dice esa canción satánica, corazón sin Dios, ¿no? El corazón sin Dios, es verdad. Hay corazones que todavía no están ni bajo Satanás ni están bajo Dios. Están tristes en la vida, caminando, tristes porque no tienen Dios. Si el Dios del sistema está en el corazón de ellos, pierden la tristeza, pero están codiciosos, egoístas. Y si están sin Dios el corazón, bueno, es una persona triste que deambula. Y cuando Dios está en el corazón del hombre, bueno, es otra vida. Es una vida mucho más linda, uno tiene ganas de vivir. Cuando Dios está en el corazón de uno. Así que, justamente la canción esa dice, corazón sin Dios, dame un lugar. Pero el que dice dame un lugar no es Dios, lamentablemente. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir por sus frutos? Por sus frutos. ¿Qué quiso decir el Mesías? Adelante, Glenda, por favor, sí. Y a mí me parece que cuando una persona dice que por sus frutos lo conocerán, cuando alguien nos dice, ¿no? Van mirando a la persona lo que está haciendo, lo que obra, lo que puede dar de sí, lo que puede amar a otras personas y no lo hace porque el egoísmo lo lleva a primero yo, como estamos en este mundo, ¿no? El egoísmo, vivimos para nosotros y como siempre me acuerdo del dicho de mi mamá, primero yo, después yo y si sobra algo para mí. Entonces eso no está mostrando que justamente esa persona, bueno,
los frutos no los está dando como tiene que ser para llevarlos a Dios, a la persona. Gracias, Glenda. Así que sintéticamente sería, la persona le falta amor, entonces no está evidenciando que Dios no está con ella. Porque si uno le falta el amor, no tiene nada. Así que bueno, una persona que está solamente dirigida a su propio bien y no comparte su bien con los demás, entonces bueno. Sí, gracias, Glenda. Falta de amor. La falta de amor. Muy bien. 1 Corintios 13. La preeminencia del amor. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué otro comentario? ¿A qué se refiere Yeshua cuando...? Dos acepciones. Están los frutos del arrepentimiento y los frutos del reino en la Biblia. Los frutos del arrepentimiento tienen que ver con lo que nosotros hacemos cuando nos arrepentimos y hacia dónde nos dirigimos. Si nos quedamos donde estábamos, nos arrepentimos y ahí seguimos en la misma, o hacemos frutos de ese arrepentimiento que nos lleva a obrar en consecuencia. Y se empieza a notar, ¿no? Porque los frutos se ven. Y después están los frutos del reino. Ahí nos quedamos. Gracias, Cristina. Entonces, ahí Cristina nos comentaba los frutos de arrepentimiento. Y estaba esperando ese comentario porque es ahí donde yo quiero empezar. Quiero empezar desde el principio. ¿A qué se refiere Yeshua cuando habla por su fruto los conocerás? O los conoceréis. Yo porque hablo en español antiguo, entonces digo... ¿Conoceréis? Por su fruto los conoceréis. Vuestros frutos. Yo no soy como los demás que hablan en el español Yo hablo conoceréis. Conoceréis. A ver si nos escucha en español. Entonces, no tenemos una Biblia argentina. No tenemos una Biblia argentina. O sea, bueno, entonces, frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a empezar con este tema, Mateo 3:8. Mientras ustedes buscan el texto, yo comento que bueno, el fruto comienza justamente en Pesaj con el arrepentimiento, ¿no? Empieza en la primera fiesta de Jehová, el Pesaj, donde sacrificamos un cordero espiritual y nos arrodillamos ante él y nos arrepentimos, ¿no? En Pesaj comienza la historia. Y entonces vamos a leer. Le pedimos a Lucía, por favor, despacito leer del 3:1 al 3:10. Bueno. Sí, gracias. Okay. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muy bien, acá llegamos entonces llegamos al fruto, ¿no? Al fruto. El Mesías ya empieza a contestar desde el principio de su ministerio, diciendo... La primera vez que menciona la palabra frutos, dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué sería de hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Quién quiere contestar?
¿Qué quiere decir? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Como árbol, ahora estoy en la metáfora del árbol, yo soy un árbol. Entonces, yo como árbol tengo que dar fruto que indique arrepentimiento, ¿no? Sería justamente cambiar su vida y ayudar a los pobres y llevar el Evangelio justamente, bueno, todavía Jesús no había empezado su Evangelio, pero ya Juan lo estaba anunciando, que el que venía era mayor que él, y bueno, que se sabía que iba a hacer muchas obras poderosas. A mí me parece que es eso. Gracias Brenda, ¿cuáles son los primeros frutos de arrepentimiento que tiene que dar una persona? Los grandes temas. Porque no podemos decir que nosotros amamos a Dios y al prójimo si no cumplimos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que poner en vereda en nuestra vida para poder amar a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos? ¿Qué sería lo primero? Justamente lo que se está hablando es que si nosotros nos miramos en los mandamientos, ver en dónde tenemos que arrepentirnos. Ese es el arrepentimiento, es contra la ley de Dios. Entonces los frutos de ese arrepentimiento se van a notar porque uno ha cambiado su manera de vivir y lo que hacía, ¿no? Eso es lo más visible y principal. De un árbol, el resultado de lo que se ve del árbol son sus frutos. Entonces, cuando uno cambia, se arrepiente sobre la base de los mandamientos de Dios, empieza a notar, las demás empiezan a notar en su vida que ha cambiado. Claro. No es otra forma. La codicia, la mentira, hay que sacarle la codicia, hay que sacar la mentira, hay que sacar cualquier tipo de fornicación, hay que sacar el dañar a otras personas, el matarlas sobre todo, obviamente, la falta de respeto a los padres, el no respetar el santo sábado para la santificación del alma, bueno, y así sucesivamente, todos los mandamientos, no honrar el nombre de Jehová, que es Yeshua, no honrar a Yeshua, bueno, y así todos los mandamientos. O sea, después de ellos se desprenden un montón, pero esos son los más grandes, son los primeros que tenemos que mirar. Después hay un montón de cosas que la palabra nos dice, ¿no? La idolatría, perdón, me había olvidado la idolatría. La idolatría. Sí. De todos esos... Adoración exclusiva a Jehová. Bueno, ahí ya lo dijimos todos, ¿no? Pero ahí estarían todos. Después de ellos se desprenden otros un montón más, como por ejemplo, no sé, hablar de las contiendas, las peleas, las envidias, los celos, la avaricia, la gritería, donde hay conflictos, todo eso devienen también de los mandamientos más grandes que Pablo nos habla claramente que debemos bueno, evitar. pero si es la gritería estamos todos listos, entonces. No me venga acá con la gritería. Bueno, entonces, sí, los mandamientos grandes primero, ¿no? Los grandes mandamientos, Dios nos dice, enderezar los mandamientos grandes porque así te puedo empezar a enseñar otras cosas. Claro, pero primero tenemos que enderezar las columnas de nuestra vida, ¿no? Ya con eso Dios nos ve como que lo estamos amando a Él y amando al prójimo y amándonos a nosotros mismos. Los tres grandes amores de Dios que nos pide, ¿no? Que seamos amorosos. Dios es amor, sus leyes son amor. Entonces Él dice, vos amás así, tenés que amar de esta manera. Este es el amor que yo defino. Obviamente que Netflix define otro amor. Define otro amor. O sea, todo ahí es o brujería, o fornicación, o violencia. Espiritismo. Claro, espiritismo, violencia o fornicación. Y bueno, va llevando a la gente hacia el despeñadero. Y bueno, lamentable, ¿no? Lo que hace eso. Pero bueno, nosotros tenemos la palabra inspirada que nos mantiene libres de esa y nos da la felicidad en el corazón, el contentamiento, el gozo.
Así que bueno, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, como se leyó recién, en el 3.8, haciendo énfasis, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, le dice. Porque le dice que ese árbol, que eran los fariseos, ya está el hacha puesta al filo del árbol, a la raíz, está puesta a la raíz del árbol. O sea, Cristo le estaba diciendo que iban a ser destruidos en el 70 era común. Porque es muy probable que todos ellos hayan muerto, ¿no? Y les dijo, hagan arrepentimiento, le está dando una oportunidad, para que ellos pensaran, ¿qué me tengo que arrepentir yo? Tenía que pensar, ¿no? Pero es evidente que con el corazón duro que ellos tenían, Jesús no podía morar en ellos, el Espíritu Santo de Jehová no podía morar en ellos. Y al no poder morar en ellos, los mandamientos se hacen difícil de cumplir. Porque uno solamente los puede cumplir cuando tiene a Jesús en su corazón, cuando lo ha recibido a Jesús. Si uno no lo recibe a Jesús, no puede cumplir los mandamientos. Se le hace todo difícil. Se le hace difícil no mentir, se le hace difícil no codiciar, se le hace difícil no fornicar aunque sea con la mente, se le hace difícil respetar a los padres, se le hace difícil, todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque no tiene a Jesús en su corazón. No ha sido poseído, como decíamos, el corazón sin Dios, ¿no? Un corazón que está sin Dios. Entonces todo se le hace cuesta arriba a la persona, se le hace todo difícil. Cuando uno lo ve tan fácil, otro lo ve súper difícil, pero la diferencia está en el corazón, Bueno, entonces, fruto digno de arrepentimiento, le dice Jesús, el hacha ya está en la raíz de tu árbol, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Yo soy Yo soy apostólico, pero no hermano. Yo soy la iglesia del Señor. Yo soy... No digan eso, dice, Abraham tenemos por padre. Nosotros somos Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿A quién estaría mirando en ese momento? Te gustaría tener una foto. Dice, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. No sé qué piedras habría ahí. Bueno. Porque Dios transforma los corazones, lo que decías vos hoy. El momento que uno recibe a Jesús, que uno le abre el corazón a Jesús, Jesús hace la obra en uno. Y eso está muy claro cuando Jesús les dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, tampoco pueden llevar fruto. Entonces, esa es la referencia más clara que nos está diciendo que para que nosotros llevemos fruto, Jesús tiene que estar obrando en nuestro corazón. Ahí lo está diciendo muy claro Jesús en Juan 15:4. Sí, claro. Es así, es simple el principio. Es simple y fácil, pero hay que darle lugar a Dios en el corazón de la persona. Hay que entregar el corazón. Y eso no lo puede hacer nadie por uno. No. Ni Dios lo puede hacer. Miren ustedes. Es una decisión de uno. Eso no puede violentar a una persona. La persona tiene que entregarse a Dios. Tiene que abrir su puerta y decirle... hágase tu voluntad. Por eso lo dijo Cristo en la oración. Hágase tu voluntad en mi vida, Padre. Entonces, esa es la invitación que siempre hacemos a las personas, ¿no? Que dé el gran paso, ¿no? De decir con sentido en la oración, hágase tu voluntad. No decirla mecánicamente, sino autorizar al Espíritu Santo que haga los cambios en uno. Ok. Bueno, así que... Jesús los estaba invitando al arrepentimiento. A esta gente que venía para hacer daño, se acercaba al Jordán para criticarlo a Juancito, se acercaba para burlarse de Yeshua, venía para hacer daño, para confundir a las ovejitas que estaban ahí, y entonces Jesús les pegó un palo en la cabeza. No, este es Juan. Este es Juan, perdón. Este es Juan. Sí, estamos en el capítulo 3 todavía. Juan. Así que los primeros frutos que Juan estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, los primeros frutos que nos menciona acá el Espíritu Santo son los dignos de arrepentimiento. Bien. Y dice, yo la verdad bautizo en agua, pero va a venir uno que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego.
¿eh? Así que bueno, ahí empieza una historia muy linda. Vamos a seguir indagando el tema de los frutos y nos vamos a Juan, al apóstolo. Apóstolo Juan. ¿Quién es el que dice apóstolo? No sé quién es el que dice eso. Pobre Juan. No, el italiano dice apóstolo. El apóstol. No sé. No sé si es... Porque acá nosotros sabemos todos los idiomas. Puedo decirme cualquier, yo te lo digo en cualquier idioma. Apóstolo. Richardo. Bueno, Juan 4, 36. No, después estaban los apóstolobos. Oh, bueno. Esa es otra historia. Juan 4, 36. A ver, no me equivoqué, ¿no? El Juan- que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Sí. ¿Lo lees, Lucecita? Sí. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Bueno, vamos a darle un contexto. ¿Querés que lea antes? Leete desde el 24, despacito, Ah. hasta el 36 inclusive. Bueno. Le damos un contexto para que se entienda un poquito más de lo que se está refiriendo en la Biblia. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Más rica, dice. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A ver, espera, para ahí. Fíjate cómo Jesús recién estaba formando el grupo de apóstoles. Y no podía hablar en el plano espiritual, porque no le comprendían absolutamente nada. Decía: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ahí estaba espiritualizando. Y después les tiene que decir en el plano carnal. Le dice: no, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, ¿no? Entonces, fíjate cómo, y vas a ver que Yeshua siempre le decía, cuando le dijo: no, Lázaro está durmiendo. Le contó en el plano espiritual que estaba durmiendo. Pero ellos dicen: no, Señor, está muerto. Sí, Lázaro está muerto, le dicen. O sea, Jesús les hablaba primero en un plano espiritual y después en un plano carnal. Pero a lo largo, que vos ves que van avanzando la relación con los apóstoles, la relación con los apóstolos, no, porque yo quiero hablar en italiano, ya me cansé. Bueno, y entonces va avanzando con los apóstoles. Y entonces va con los apóstoles y los apóstoles cada vez se vuelven más espirituales y entonces les habla en un plano mucho más figurado, en un plano sutil, que es el plano que son ellos. Es evidente que ellos en los cielos se comunican de forma de miradas o formas sutiles, formas livianas de comunicación, y no en formas densas, o en formas estructuradas o matemáticas. Entonces él los iba llevando a una realidad de más silencio, de más introspección, de menos palabras. Y entonces los iba espiritualizando, ¿no? Y ellos todavía no podían. Bueno, ahora seguí leyendo 35. Sí. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Eso es. Bueno, ¿qué frutos se está refiriendo entonces acá el gran maestro? ¿Cuáles son los frutos que está hablando acá? Acá ya está hablando de los frutos del reino. Acá está hablando ya de llevar la palabra y traer frutos de llevar la palabra, de hacer la voluntad del Padre. Cuando uno hace la voluntad del Padre, después va a llegar lo que se sembró. ¿No está hablando de los de arrepentimiento? ¿Por qué decís, Lu? Porque dice, bueno, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos. Y dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Uh-huh. Y si vos tenés fruto de arrepentimiento, tenés vida eterna. Sí, a mí ya a esta distancia me parece que le está diciendo, ya lo del fruto del arrepentimiento fue en el capítulo 3 de Mateo. Acá en Juan 4 está hablando de la voluntad de su Padre, los introduce a la voluntad de su Padre. Entonces la voluntad de su Padre obviamente es que se arrepientan para poder cegar junto con ellos. Los campos están Los campos blancos para la siega, o sea, claro. Está para ir a buscar, para ir a predicar. A buscar, claro, sí. Claro, O sea, cuando Apocalipsis dice que Yeshua pone la hoz y ciega, es la acción de dar vida, de llevar a vida eterna a las personas que están en su camino, dispuestas. Entonces, en este caso los samaritanos estaban dispuestos, vos ves, y creyeron en él, como creyó la samaritana, y entonces dice, los campos están blancos ya para la siega, ya hay mucha gente que está esperando ser cegada, entonces claro, entonces ya lo estaban llevando para su granero a la gente. Entonces estos las personas, una vez que está arrepentida, el otro fruto que nos está mostrando acá es cegar. Cegar significa dar vida eterna a las personas. Dar vida eterna a las personas. Entonces él pide colaboración nuestra en ese sentido. En el sentido ese. Vamos a... Sí, adelante, Glenda. O sea que acá estaba dando énfasis para que se llevara la palabra del Evangelio que él traía, para que la gente, sean discípulos. Claro, para que ellos... Los que estaban maduritos ya, viste, que estaban con Dios en el corazón y que lo querían conocer, justamente, era para ir a buscarlo, ¿no es cierto? Por eso dice, mete la voz. Vamos a Apocalipsis 14:14. Vamos a Apocalipsis 14:14. Apocalipsis 14. Sí, fácil de acordarse. 14:14. Apocalipsis 14:14. Dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Dos cosas tenía, una corona de oro y una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. O sea, traía una orden del Eterno, el ángel, y le estaba informando a Yeshua sobre lo que tenía que hacer. Y le dice Jehová a Yeshua, a través del ángel, del mensajero, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Miren la conexión tremenda que tiene con lo que acabamos de leer, una conexión directa. Mete
Entonces ha llegado la hora de cegar a toda la humanidad. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y después, bueno, lamentablemente la parte B de este relato es el vendimiar de la tierra, de la vid malvada, y bueno, no tienen la misma suerte, porque son pisados en el lagar. La mies es llevada al granero, y la uva malvada es pisada en el lagar de la cólera de Dios. Así que bueno, vemos que la acción de fruto, dar fruto, es que nos dan participación en la obra de salvar a las personas. Este es un fruto muy importante para el Padre. Acá vemos claramente que la acción de cegar es salvar, y lo que es contrario es sacar la vida. Así que bueno, acá vemos el fruto, ¿no? Uno de los frutos importantísimos que tenemos que dar nosotros una vez que estamos con Jesús en el corazón y arrepentidos. Entonces, ese es el fruto importante que tenemos que dar. Como dice 2 Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Así que es la condición primera, es reconocer, arrepentirse, reconocer, cambiar, y ahí va a poder, y ese cambio significa trabajarlo, significa labrar, y entonces se van a ver los frutos, tanto de nuestro arrepentimiento como de la voluntad de Dios, si queremos hacer su voluntad, ¿no? Yeshua. Bueno. Ahora podríamos leer Juan 15:16. Vamos a leer 15:13 al 17. Juan 15:13 al 17. Acá la Cristi quiere leer, le vamos a dar porque se nos puede enojar. 15, 13 al 17. Sí. Dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Acá fíjense cómo la otra vez un hermano nos preguntaba cómo puede ser que Jesús, hay partes que dice que el Padre los eligió y en otras partes dice que Él los eligió, ¿no? Y acá queda claro, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, él realmente, Él fue y se acercó a ellos y los eligió, pero ¿cuál era el espíritu que operaba en Él? El espíritu de su Padre. Yo estoy en mi Padre y vosotros, y yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Entonces, es lo mismo lo que está diciendo Jesús, está enseñando con eso. Y hay personas que lo ven como una piedra de tropiezo. Dice, ¿cómo? Se contradice la Biblia. En una parte dice, el Padre los eligió, y en otra parte dice, Jesús los eligió. Si él opera en su Padre, en el espíritu de su Padre. O sea, lo eligió el Padre, pero a través de Él. Eso es lo que quiso decir. Los eligió el Padre a través mío. Entonces, bueno, son las piedras de tropiezo, ¿no? Como la Biblia tiene que ser entendida, ¿no? Es fácil, ¿no? Entender, pero bueno, ¿no? Qué sé yo. Bueno, entonces, ¿a qué se está refiriendo como fruto acá entonces? ¿Qué se está refiriendo como fruto? Y de los mismos frutos que llevó Él, que llevó Jesús, de frutos de personas que hizo
cambiar a las personas, que hizo que las personas se volvieran, que se arrepintieran, que ya no pecaran más, que llevaran la palabra a otros. Esos mismos frutos son los que debían llevar sus discípulos y permanecían en él. Fíjense que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, por su fruto los conoceréis. Si vos vas a hacer caso a Mateo 28:18, vas a ser un árbol de Yeshua. Vayáis es el mismo verbo, la misma palabra que usa en Mateo 28:18. Es una palabra que está reservada para este tipo de fruto, que significa vayan y hagan discípulos de personas de todas las naciones, bautícenlos, enséñenles los mandamientos y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando id y vayáis es lo mismo. Entonces ahí está en código espiritual, obviamente, ¿no? Para que haya personas que no lo entiendan. Pero esto es lo que está diciendo el Gran Maestro. Yo en definitiva los elegí a ustedes para que ustedes me ayuden en la obra, hagan conmigo la obra de convertir a las personas, de bautizarlas, de llevarlas a la vida, de enseñarles mis mandamientos. No, y una cosa linda que es como que me cae un poco la ficha, es en el versículo 15, cuando él dice que ya no los llamaré más siervos, porque dice que el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los llama amigos. Entonces es bueno hacer la relación de cuando uno tiene un amigo, ¿no? Que sabe todo lo de uno, que sabe lo que va a hacer. Es increíble, ¿no? Que Jesús se ponga que quiera tener esa relación de amistad con nosotros. Así que Él dice que todas las cosas que oyó de su Padre se las compartió a ellos y por eso ellos eran sus amigos, no eran sus siervos, aunque nosotros somos siervos. Pero lo lleva a un plano en donde no me había puesto a pensar con más detenimiento sobre el tema de la amistad. Acá, ¿no? Sí, él había compartido todo lo que el Padre le había dicho en el cielo. Ya en esta instancia, estamos en Juan 15, pero en esta instancia ya había compartido todo, inclusive cuando él volvió a la presencia del Padre, luego de muerto y resucitado, él siguió contándole las cosas que el Padre le siguió diciendo. Y después les dijo que el Espíritu, el Consolador, los iba a llevar a toda la verdad. Y después vino el Apocalipsis. Y les iba a enseñar todas las cosas. Casualmente ahí en el Apocalipsis ya terminó la enseñanza, terminó porque se cerró la profecía. Y entonces, bueno, ahí terminó la enseñanza de Yeshua. Toda la verdad nos llevó a toda la verdad. La verdad la tenemos acá en la palabra de Dios, no la busque en otro lado. Tiene que leerla bajo Espíritu Santo, bajo oración, bajo sinceridad, bajo fruto de arrepentimiento. Así que vayas y llevéis fruto, ¿no? Vayas y llevéis fruto. Este es lo que espera para que el árbol no sea cortado, para que el árbol... Sí, Glenda, adelante. Sí, acá también hay algo que me llama la atención en el, ¿cómo se llama? En el 16, donde dice... y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, que quiere decir que ellos no tenían que pecar más, porque ¿qué les decía cuando los curaba, cuando los sanaba, cuando los levantaba? No pequéis más. Siempre que venían a él le decían, no pequéis más. O sea que ese fruto, al permanecer, esas personas siempre tenían que estar limpias para llevar ese fruto. No podría ser una persona que no fuera buena persona. Claro, sí, gracias. Gracias, claro, el fruto permanece, debía permanecer, claro. Tenía que ser algo constante, ¿no? Los frutos, todos estos frutos que dice él, el arrepentimiento y el hacer discípulos, no es que uno agarre y dice, bueno, yo voy a ser discípulo 1 año de mi vida, después no, paro 2 años, no hago más. No, yo hoy me arrepiento de mis pecados y después vuelvo a los pecados, no. El fruto tiene que permanecer. Tiene que ser constante en la vida, tiene que ser un estilo de vida, ¿no? Bueno, gracias, está bueno el comentario. Entonces, vamos ahora a ver, bueno, tengo varias cosas para ver, pero vamos despacito. Vamos a Marcos.
Marcos. Mateo, Marcos 4:19. Creo. 4. A ver. A ver. Ah, acá está. Sí. Sí. Bueno. Vamos de 4:14 al 4:20. Le pedimos a Ángel, ¿podés leer? Adelante nomás. 4:14 al 4:20. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. No. Estás creyendo otro lado. Marcos 4. Marcos 4:14, Ángel. Ah, Mateo 4:14. No hay problema, después lees vos. Le hacemos leer a Elisita. Bueno, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Bien ahí. Y entonces, a ver, ¿qué estamos diciendo de los frutos acá? ¿Qué estamos diciendo de los frutos acá? A ver, Lucía. ¿Qué estamos diciendo de los frutos acá? Que el fruto es una consecuencia de tener bien afianzado a Dios en nuestros corazones y conocerlo a Él también. Ajá, pero la metáfora, ¿qué está diciendo la metáfora? Que va a haber gente que no va a dar frutos. Y otras que sí. Eso es. ¿Y no iban a dar fruto por qué razón? ¿Cuál es la razón que no iban a dar fruto esas personas? Porque, da distintos ejemplos. Uno, por ejemplo, es que... No, pero cuando él menciona la palabra, cuando ya se dirige a los frutos. Se hace infructuosa, eso que dice así. Sí, porque uno no va a estar, o porque no pone en primer lugar el reino. Ok, pero concreto, ¿qué es lo que les dice? Que ahogan los frutos. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias. Ahí llegamos al punto espiritual. Ahí estamos entendiendo el punto que Yeshua nos dio. Infructuosa quiere decir sin, no fructuosa del azúcar de la fruta. No, infructuosa quiere decir sin frutos. Claro, pues los otros capaz que pueden dar frutos, pero... Por ejemplo, te Acá, hago una pregunta. Acá en la otra persona, ¿no? Que dice que son sembrados en pedregales y que oyen la palabra y al momento reciben con gozo. Y después dice que cuando viene la tribulación tropiezan. Esos pueden dar frutos. no, porque no llegaron ni a árbol. No tienen raíz. Ya no tienen raíz. Dice. No, pero va a haber otros que No echaron la raíz, no tienen raíz. no tienen raíz. Va a haber otros que caen en la tierra, Algo pero que- están entre espinos, están entre matitas. Entonces, tienen raíz,
van a tener raíz, pero no van a dar fruto. No dan fruto. ¿Por qué? Porque en vez de limpiar la codicia y las riquezas, vamos a ponerlo claro en la enseñanza, ¿qué está diciendo el maestro acá? Que la codicia y el afán de riqueza, que es el peligro que tenemos todos encima, que en algún momento de nuestra vida, o peor, toda nuestra vida también, o algunos nunca pueden que caigan en esto, en el afán de las riquezas y las codicias. Pero Satanás está siempre modelando la cabeza para que nosotros estemos preocupados por tener el último vehículo, la casa más hermosa, las mejores vacaciones, las mejores ropas, los mejores celulares, mejores viajes. Bueno, entonces, y eso lo hagamos al margen de dar fruto. Entonces, Yeshua es clarísimo acá, como pocas veces. Las riquezas y las codicias hacen que el árbol no dé fruto, y el árbol que no da fruto en la Biblia es maldecido. Jesús maldecía a los árboles que no daban fruto. Los maldecía y les decía, nunca más des fruto, le decía el árbol. Y los discípulos se quedaron sorprendidos porque en el momento que Jesús hizo eso, se secó el árbol adelante de ellos. A la vuelta del camino vieron el árbol seco. Lo maldijo en el momento y secó. O sea, fíjense qué importante que es para Yeshua que sus hijos demos fruto. El fruto que nos va enseñando Él. Las riquezas y las codicias van a ser un enemigo. O sea que cada día uno tiene que sacarse del corazón esos deseos de cosas espléndidas que Satanás ha puesto en nuestro corazón, y tenemos que poner y reemplazarlo por los deseos de llevar discípulos, de hacer discípulos, de arrepentirnos, de ser mejores personas, de ser más amorosos, más misericordiosos, más justos. Eso van a ser las riquezas nuestras, no las riquezas que nos muestra Satanás en su mundo. Así que todos tenemos ese peligro. Ok. ¿Algún comentario más? Perdón, Juan, que el hacha ya estaba puesta en el árbol. El hacha está puesta en el árbol, no vale. Si no se cumplía justamente lo que le pedía Jesús. Claro, porque Jesús maldice y entonces el árbol se seca, y entonces el árbol que es seco solo sirve de leña para ser quemado. Entonces esa era la metáfora que hacía Jesús. Bueno. Qué buen punto que llegamos ahora. Y esto me recuerda que el predicador, don Eclesiastés, cuando todavía era fiel a Jehová, nos dijo algo muy importante. Vamos a Eclesiastés 5:10. Eclesiastés está Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Eclesiastés, cuando todavía servía al Eterno, antes que sus mujeres y la codicia lo llevó a tener muchas mujeres, y las mujeres le llevaban el corazón hacia la idolatría. 8:45, no sé qué capítulo. Eclesiastés 5:10. 8:46. ¿Quién era esta persona? Salomón, el predicador. Cuando él predicaba todavía. Cuando predicaba. Después se dedicó a otras cosas. Muy bien. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Miren lo que dice esto. 5:10. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se va a saciar de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Acá tiene lo que estaba enseñando Yeshua. Ya lo había enseñado a través de Salomón y ahora lo está enseñando a través de Juan. Dice, mire, el que ama el dinero no se va a saciar de dinero. O sea, puede tener $1.000.000, va a quedar $10 millones. Cuando tenga $10 millones va a quedar $100 millones. Entonces no se va a saciar, el hambre le va a aumentar. Eso es lo que estaba enseñando el gran maestro. Qué cosa que nosotros sabemos y la gente del mundo no sabe eso.
Se piensa que algún día va a tener suficiente y no se da cuenta que el engaño es que cuanto más tiene, más quiere. Más tenés, más querés. Entonces, es la trampa que todos podemos caer, ¿no? Que estamos todos tentados a caer. Porque puso su amor en el dinero. Cuando uno tiene que poner su amor en Dios, en el semejante y en sí mismo. O sea, esa es la ecuación de Dios, del amor, ¿no? Entonces, el amor no tiene que estar en el dinero. Entonces, bueno, esto lo tenemos que decir cada uno a nosotros mismos, ¿no? Empezando por el que habla. Entonces, con referencia a esto podemos leer 1 Timoteo 6 al 10. Dale, ándale. 1 Timoteo 6 al 10. ¿Qué dice? 1 Timoteo 6 al 10 dice, en la página 1459. Búsquenlo allá para que... 1459. 1 Timoteo 6 al 10. 1459. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Y dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, acá nos está diciendo exactamente lo mismo que venimos a ver. Claro, porque fíjate que te está diciendo, ¿no? No vas a dar fruto, vas a tener dolor en tu corazón. Y el dinero no te va a servir de nada. Entonces uno tiene que estar contento con lo que Dios le dé. Lo que Dios nos dé, vamos a estar contentos. Eso que Dios nos dé, vamos a estar contentos. No vamos a estar preocupados por tener más, nunca. ¿Ah? Salomón en Eclesiastes no está contento y no lo puedo encontrar. Dijo, me edifiqué casas, me hice jardines, tuve mujeres, hice todo en la vida, dice, pero todo es vanidad. Porque se perdió, se recontra perdió él. Claro, esforzarse tras el viento. No encuentro el texto, lo quería buscar, está hermoso. Bueno, Gracias, Glenda. Entonces, bueno, acá vemos claramente que una forma segura de no dar fruto es la codicia, el amor al dinero, y es evidente que Satanás quiere que no demos fruto, así que muchas veces nos va a tentar con grandes sumas de dinero o pequeñas sumas, pero nos va a tentar con dinero. Y lo va a hacer salir en el momento que uno justo va a querer dar fruto, ahí va a salir el dinero y se va a interponer en el camino. Así que bueno, seamos sabios todos nosotros y no defraudemos a nuestro Padre Celestial. Él sabe las cosas que necesitamos y Él provee a cada pajarito que vuela, le provee su sustento. Así que nosotros, hombres de poca fe, vamos a recibir igualmente nuestro sustento. Así que bueno, este es un gran estímulo que todos tenemos que escuchar con respecto a los frutos. Perfecto. ¿Alguna consulta? ¿Alguna reflexión? Vamos a irnos a la parte más antigua, al gran Moisés, el amigo de Dios, Moisés. Moisés, que era el arquetipo de Yeshua, era el Yeshua pequeño. Moisés, qué hombre espectacular ese hombre. Levítico 23, cuando sea resucitado Moisés. Levíticos 23. Levítico 23. Levítico 23. Génesis, Éxodo
Levítico. Veintitrés, 10. Los primeros 5. Vamos. En orden. No me acuerdo De hecho, una recomendación que hago a las personas que están empezando a estudiar la palabra de Dios es que comiencen leyendo Éxodo, Mateo y Hechos de los Apóstoles. Vamos a definir 3 libros. Éxodo, que vean la belleza de Moisés. Mateo, que vean la belleza de Yeshua. Y Hechos, que vean la belleza de los apóstoles. Así que esta es mi recomendación, porque hay muchas personas que no saben por dónde empezar, porque ven la Biblia tan grande, tan enorme, y entonces no saben por dónde empezar. A partir de ahí, lean, escudriñen esos 3 libros, y después, de ahí después deciden ustedes cuáles son los libros que siguen. No aconsejo leerla en orden desde el Génesis al Apocalipsis. Para un principiante yo no lo aconsejo. Muchos intentaron eso y no llegaron nunca a ningún buen puerto. Cuando usted se fortifique, después va a tener la fuerza espiritual necesaria para poder leer toda la Biblia. Pero primero tiene que fortificarse, entonces tome las vitaminas. Las vitaminas las va a encontrar en Éxodo, las va a encontrar en Mateo y las va a encontrar en los Hechos de los Apóstoles. Y si quiere agregar un cuarto libro, los Salmos. Los Salmos, lea los Salmos. Bueno, estábamos entonces con las fiestas solemnes 23 y vamos a ver un poquito desde el 7 hasta el 12 inclusive. Sí. Adelante, Cris. Bueno, sácamelo. No. 23 entonces desde, ¿qué me dijiste? Desde el 7 hasta el 13. Desde el 7 hasta el 13, me perdí. 13, 23, 7 hasta el 13. Ok, dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día del reposo la mecerá. Muy bien. ¿Qué está acá espiritualizando Jehová con respecto a los frutos? ¿Qué está espiritualizando? ¿Qué está queriendo explicar con la solemne celebración de sus fiestas, de sus moadines? ¿Qué está ejemplificando acá? ¿Qué relación tiene esto con los frutos? Tiene una relación directa porque estás trabajando la tierra, Dios te la hace crecer cuando vos permaneces en Él, trabajás la tierra y llevas, Dios te está pidiendo que esos primeros frutos que vos hagas se los presentes al Padre. Ok, una ofrenda a Dios. Una ofrenda a Dios, exacto. ¿De qué manera nosotros podíamos ofrendar algo a Dios? Cuando nosotros llevamos gente a su reino, a su templo. Cuando nosotros ofrendamos a Dios, los primeros frutos que damos, se los ofrecemos a Dios, que son las personas que han pasado por la etapa del Pesaj, por la etapa del arrepentimiento, y ahora llevan fruto a Dios. Es decir, están segando junto con su Hijo. Entonces,
esta celebración se hizo durante milenios y se sigue haciendo durante milenios, y hay algunos que todavía no saben su significado. Ellos simplemente se concentran en dar los primeros frutos como un rito, pero no saben qué están haciendo, no entienden qué están haciendo. Ahí les estaba enseñando el Padre, que Él quiere que le lleven fruto, que le den fruto. Todo esto que ellos hacían prefiguraba lo que espiritualmente estamos haciendo nosotros hoy en este momento antes de que venga Jesús, que es llevar los frutos de lo que decía Jesús. La mies está lista en los campos para ser segada y es lo que nosotros estamos llevando. Claro, porque fíjate que... En el 9 lo dice. Allí en el 9 justamente dice, seguiréis su mies. Seguéis su mies. En el 10. Sí. Y allí hay justamente Exacto. el punto de ir a buscar. Exactamente, seguéis su mies. Ahí está la clave. Seguéis su mies. Entonces ahí ya se nos enseñaba desde siempre que el objetivo de nuestra vida con Él es dar fruto, es llevar gente a la salvación, cegar su mies. Ese es el fruto que uno celebra en las fiestas de primeros frutos. Y es muy interesante ver que esta fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, está inmediatamente después de Pascua, ¿no? Después de Pesaj. Con lo cual te está mostrando que ni bien uno hace el acto de arrepentimiento, cuando uno se convierte a Dios ya comienza a llevar frutos. ¿Por qué? Porque como decía Jesús, los frutos se ven, y cuando se ven atraen a las personas, y cuando atraen a las personas vos tenés la posibilidad de decirle: Dios me cambió, Dios hizo que yo me transformara, y así estás trayendo inmediatamente tus primeros frutos. Y qué hermoso, perdón, qué hermoso que dice cegar su mies, la llevan para Dios. Ah, por supuesto. No la llevan. No es para otro, es para Dios. Ni para otro lado, ni para nadie. Exacto, es para Dios. Exactamente. Claro, porque fíjate que Dios necesita esa mies, porque Él va a gobernar el mundo a través de las personas. Él está buscando sus reyes y sus sacerdotes. Entonces, la mies que nosotros llevamos en esta etapa de los tiempos es justamente esa mies que necesita para gobernar la tierra, Yeshua. Él necesita a los reyes y sacerdotes en condición de santidad para poder gobernar la tierra. Fíjense que hoy los reyes y los sacerdotes son lo opuesto a la santidad. Es lo mismo, es la santidad de Satanás, digamos. La santidad de los políticos es la santidad de Satanás, es la santidad de Hollywood, la santidad invertida, es la contra-santidad, es la santidad falsa. Entonces, y de los religiosos. Claro, los políticos en su gran mayoría son ladrones, roban y no les importa robar y enriquecerse de forma exagerada y empobreciendo al pueblo. ¿Por qué? Porque justamente el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir. Así que no es por nada que tienen a Satanás en su corazón. Entonces Dios lo que quiere buscar primero son los políticos, entre comillas, los que van a gobernar, que sean personas santas, personas que han sido probadas en cuanto a que van a respetar los mandamientos de Dios. Y eso se trata la vida. La vida es demostrarle a Dios de que nosotros, bajo toda circunstancia, vamos a mantener en alto los valores de ética universales de Dios. Entonces, esos son sus reyes, esos son sus sacerdotes. Pero no es de palabra, es una cuestión que se tiene que ser probado durante la vida de la persona. ¿Hasta dónde, hijo, vas a obedecer mis mandamientos? ¿Hasta dónde no vas a ir con los que son incumplidores de la ley? Bien, perfecto. ¿Cómo vamos a echar raíz? Como dice el Salmo 1:1, no me sentaré con los que son traidores y los pecadores y los corruptos. Y los pecadores y los... Y eso es como echamos la raíz, ¿no? Como profundizamos la raíz, ¿no? De lo que decíamos en Marcos. Y de hecho las fiestas nos enseñan un montón de cosas, porque la Pascua, que es comer la voluntad de Dios, comer el Cordero, nosotros comemos la voluntad, hacemos la voluntad de Jesús. Y primero tenemos que hacer la voluntad, o sea, arrepentirnos, hacer la voluntad de Jesús, y lo comemos sin levadura.
de la manera que podemos comer a Cristo es sacándonos las enseñanzas y las tradiciones de los hombres y la enseñanza de demonio. La enseñanza de demonio, las tradiciones de los hombres. Entonces, la levadura, la Pascua se comía sin levadura. Mire qué casualidad. Y ahí, a partir de ahí, empezaban los primeros frutos. A partir de esa Pascua sin levadura, entonces empezaban los primeros frutos. Y entonces los primeros frutos empezaban por el arrepentimiento y después por cegar los campos junto con Yeshua, de la mano de Yeshua. Él opera a través suyo, no puede venir y materializarse en esta época. La voluntad de Dios no es que Yeshua se materialice y empiece a predicar de nuevo. La voluntad de Dios es que Yeshua dé resultado a través de sus hijos. O sea, le ha puesto una carga enorme porque Él tiene que dar resultados a través nuestro. Nosotros somos Yeshua en la tierra, caminando en su espíritu. Entonces, esa es la voluntad del Padre. Yo estoy en vosotros. Claro, no le Yo permite. estoy con ustedes. Él podría materializar ángeles acá, miles de ángeles, millones de ángeles podría materializar. Y Él dirigir una fuerza de ángeles para que predique. Pero el Padre, que es sabio, el sabio de la eternidad, el anciano de días, Él le dijo otra cosa. Dijo, no, hijo, vos vas a ser, con esas cosas imperfectas que están ahí abajo, vos vas a ser nuestros reyes y sacerdotes. Así que fíjense el plan del Padre. Él podría hacer lo que quiera, materializar sus santos ángeles y todos vendrían a predicar y no. No, esas cosas ahí olvidadas van a ser los reyes y los sacerdotes. Así que bueno, este es el plan maravilloso del cual el Hijo vino a hacer la voluntad y comió su voluntad y nos pide que comamos de su voluntad también. Que comamos y participemos. Perfecto. ¿Qué otra cosita vamos a ver? Vamos al Salmo, ya que lo mencionaron. Salmo 1.3. Ya que se mencionó, bueno, vamos. Y le vamos a pedir a Ángel, Salmo 1, leerlo del 1 al 3, Ángel. Salmo 1, de 1 a 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita el día y de noche, de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Gracias, Ángel. ¿Qué nos está diciendo, Ángel, ahí el Eterno? ¿Qué nos está diciendo el Eterno ahí en esos 3 versículos? Y es similar a lo que veníamos hablando, un poco más poético se vería, pero creo que es la misma idea. ¿Cuál es? ¿Cuál es la idea? O sea, digamos que si andás, como dice ahí, en malos caminos, no darás fruto. No vas a dar fruto. Gracias, Ángel. Ahora sí. Eso es. Cuando nosotros estamos en malos caminos, no vamos a llegar a dar fruto. Él quiere que nosotros estemos plantados junto a corrientes de agua. La agua es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Él quiere que nuestro árbol esté plantado junto a corrientes de agua y que demos fruto a nuestro tiempo. Obviamente que los árboles tienen un tiempo para dar fruto. O sea que quiere decir que va a haber un tiempo en cual la persona tiene que entrenarse para dar fruto. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. O sea, cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios, en todo lo que hace prospera. Entonces eso es una garantía que nos da Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? Nos queda entonces por analizar una cosa. Y no nos vamos a escapar de esto. ¿Qué quiere decir que su hoja no cae? ¿Qué quiere decir que su hoja no cae? Y que
está diciendo, bueno, porque cuando se caen las hojas del árbol es porque el árbol se está marchitando, se está secando. O sea, lo que te está queriendo decir acá que el árbol va a estar siempre verde, va a estar siempre próspero, siempre nutrido, Claro. siempre vigente. Claro, las hojas cuando caen dejan ver la desnudez. La Vas desnudez. a estar siempre vestido. Entonces, Claro, también, exactamente. Eso es lo que quería decir. claro, Exacto. la hoja cuando cae deja de ver la desnudez del árbol, ¿no? Exacto. Por eso Adán y Eva se pusieron una hoja para tapar su vergüenza. Entonces lo que quiere decir es que no vas a estar avergonzado, porque una de las condiciones que va a suceder en la venida de Yeshua, va a haber una clase que va a estar avergonzada al reconocer que no dio fruto, que se lo llamó montones de veces para dar fruto y no dio fruto. Va a haber una clase que va a ser destruida por su propia presencia, y otra clase que va a estar avergonzada, va a llorar amargamente, porque se dio cuenta que no dio fruto. Entonces, él lo que dice es, a ustedes no se les va a caer la hoja, ustedes no van a tener vergüenza, ustedes van a estar frente a mí dignamente parados, porque no se les va a caer la hoja. Si ustedes dan frutos, no se les va a caer esa hoja. Así que bueno, la palabra es la vida, la palabra es la vida, es ese agua que nos nutre, ¿no? Y al tiempo, trate de que no pase mucho tiempo, no es tanto el tiempo, ojo con el tema del tiempo, porque hay algunos que se escudan en el tiempo, no, porque siempre le falta algo para dar fruto. Yeshua a los apóstoles los pasó a buscar, ven, sígueme, seguime, le preguntaban, no les contestaba, y ellos lo siguieron, y al poquito tiempo, ya a los meses, al año, ya estaban dando fruto con Yeshua. Así que bueno, no es una cosa de pasarse años y años y años y años y años. No. La vida es corta, esta vida que tenemos ahora es cortita, así que hay que dar fruto rápido. Hay que empezar a dar fruto. Perfecto. Bien ahí, seguimos avanzando, a ver qué otra cosa podemos ver. Podríamos ver Isaías, tal vez, un poquito de Isaías. Vamos Isaías. Vamos Isayahu. El gran Isayahu, otro amigo de Dios, otro amigo de Dios. Todos van a querer hablar con esta gente cuando lo veamos de nuevo. ¿Qué te parece? Todos van a querer hablar. Con Isaías, con Daniel, con Ezequiel, con David, con todo el mundo. Con Moisés, Con Josué, con Abraham. Jacob, Isaac, Rebeca, qué sé yo, yo hablaría con todo el mundo. Lo que levantó. Pedro, Juan, bueno, no sé si a ellos podemos hablar con ellos, pero por ahí sí, Pedro, Juan, Santiago, bueno, ni hablar con Jesús, ¿no? Bueno, vamos un poquito, Isaías es un poco más difícil de entender siempre, ¿Qué capítulo? porque tiene 57. Vamos a hablar de otro, a ver si lo determinamos. Vamos a leer del 57:14 al 21. Le pedimos a Elisita si por favor nos puede leer. Del 57 del 14 al 21. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado.
Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo y a sus enlutados, a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojarán cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Eso es, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y entonces, ¿cuál es el fruto que está haciendo mención Isayahu? La paz. Pero para llegar a la paz dice que hay que allanar el camino, que hay que quitar el tropiezo. Y eso es justamente lo que nosotros estamos llevando, que es a que la gente se arrepienta y se vuelva para quitar el tropiezo del camino del hombre, del pueblo de Dios que está esparcido, ¿no? Porque dice que Dios no va a contender, sino que lo que quiere hacer es revivificarnos. ¿O te refería a pastorear? A pastorear. Fíjate que dice el 19, produciré fruto de labios. Fruto de labios te está diciendo, ¿ves? Produciré fruto de labios. O sea, esto está diciendo Yeshua de sí mismo, ¿no? Dice en el 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Porque si yo viviera enojado, dice Yeshua, fíjate, dice, porque si yo viviera enojado para siempre, decaería ante mí el espíritu que yo tengo. Jehová se enojaría conmigo y me sacaría espíritu. Decaería ante mí el espíritu. Y las almas que yo he creado, que van ligadas a mí. Entonces, fíjense lo que dice. O sea, ahí nos está dando un consejo. O sea, una persona no puede vivir enojada. No puede vivir enojada, porque decae el espíritu. No contristéis el espíritu, decía cuando nos enojábamos, decía Jesús. No pongas triste al espíritu, porque el espíritu se repliega de vos, si vos vivís enojado. Todos pasamos por enojos, porque hay algo que salió mal, porque una persona nos traicionó, nos falló, o nos maltrató, o algo nos salió mal, está bien, él dice, pero no te mantengas enojado, no te mantengas porque rechazás al Espíritu Santo. Estén airados y no pequen, dice. Esa es otra cosa, pero acá estamos hablando del enojo. Entonces, si yo me mantuviera enojado con ustedes todo el tiempo por todas las que me hacen, Jehová me retiraría el Espíritu Santo, se iría de mí, decaería ante mí el Espíritu. Así que ahí nos está enseñando que nosotros tenemos que hacer lo mismo. El enojo tiene que ser cortito, como una línea en el agua. Uno hace una línea en el agua y desaparece. Bueno, es inevitable enojarse, pero esto es una enseñanza que está en muchos libros de la Biblia, yo las rescato ahora al pasar. Pero dice que ese espíritu, Yeshua, va a producir en nosotros fruto de labios. Y ese fruto de labios va a traer paz. El fruto de labios es justamente el que nosotros damos cuando llevamos el mensaje de Dios a las personas. Que es el único que le va a dar paz. Porque en el mundo cada vez van a estar más torturadas. Cada día van a estar más enfermas, locas, tristes, frustradas, con miedo a todo, miedo a todo. Así que es muy importante que nosotros llevemos esto que es como el oro. Nosotros tenemos algo que vale oro. En realidad es más que el oro, dice la Biblia, ¿no? Pero estoy haciendo una metáfora de algo valioso. Pero nosotros tenemos algo que es como el oro, somos ricos. Por eso Jesús decía, dad a los pobres. No se estaba refiriendo a que salgamos a repartir dinero. Dad a los pobres. Se refería a los pobres en espíritu. Se refería a los que están tristes, a los que están desesperados, a los que viven sin Dios, a los que viven en el materialismo, en el ismo de lo material, ¿no? Bueno. Allí Isaías lo explica en el 17. Dice que por la iniquidad de su codicia, me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. No se van a volver, algunos no se van a volver. Otros sí. Y la codicia es complicada, hay que sacársela,
Es una cosa Y es pegajosa. uno de los mandamientos. Por eso, es una cosa muy pegajosa la codicia. Uno de los mandamientos es no codiciarás y está dentro de los 10, o sea, no es menos, no es Y menor. cómo uno se da cuenta que antes todo tipo de codicia. Bueno, en fin, es un tema largo ese. Hay que empezar con el tema de la codicia desde la base de la escalera para poder llegar a amar a Dios plenamente. Bien, vimos el punto de vista de Isaías, un punto de vista que siempre es un punto de vista, realmente Isaías era la boca de Jesús, o sea que siempre es una cosa desafiante Isaías, nos demuestra facetas increíbles en su forma de hablar. ¿Y qué nos estaría faltando por ver ahora? Bueno, quizás poder ver Mateo 7:20, donde inició la conversación. Vamos a Mateo 7:20. Mateo 7:20. Mateo 7:20. Vamos a leer la porción que va del 7:15 al 7:20. Santo eres tú, tú eres tú. Glenda, ¿querés leer 7:15 al 7:20? Bueno, Mateo. Abianchi. ¿Sí? Dice, guardaos de los fariseos, profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar frutos malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, gracias Glenda. Y acá viene entonces el momento culmine de esta enseñanza. Sí, adelante por No sé, favor. a mí me llamó la atención de que no es que no das frutos, sino es que das frutos pero malos. Sí, claro. Por Dice, eso así ya- todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo Da da fruto frutos malo. Supuesto que malo. sí. Claro, el árbol... Árboles. Sí, bueno, acá está usando Porque, por ejemplo, un matiz, sí. Exactamente. no sé, se me ocurre, por ejemplo, que dar frutos para Dios es hacer discípulos, ¿no? Hay gente que hace discípulos, pero eso no significa que esté haciéndolos de la manera correcta o como Jesús pide que lo haga. Entonces no van a ser frutos buenos, sino frutos malos. Sí, acá expande un poco el tema, sí, gracias Lu. Ahí nos complicó un poco más el espectro, porque estábamos concentrados en los frutos buenos, y ahora saca a colación, gracias, que también hay árboles que dan frutos malos, que de repente da fruto, pero cuando uno lo va a comer, el fruto está podrido, o está gusanado, yo lo he visto en los árboles eso, ¿no? Eso sí. Uno se engaña, va a ver el fruto, Ese es el fruto del enemigo. no, y generalmente los ves agusanados, llenos de parásitos. Ese es el fruto del enemigo. Y entonces ves que el árbol tiene fruto. Bueno, acá sí, es gracias. Nosotros veníamos hablando de los frutos buenos, ¿no? Y acá está bien lo que dice. O que directamente no das fruto. O no da fruto, o otros pueden dar fruto malo. Claro. Está bueno lo que llevaste adelante vos, lo que destacaste, porque esto ya no lo habíamos hablado todavía. Porque se me ocurre que hay mucha gente que... Sí, de hecho me conectó con mi infancia cuando yo me subía a los árboles frutales, trepaba
Y me acuerdo que había árboles que daban frutos malos, que no los podíamos comer. Especialmente teníamos unas higueras que no daban buen fruto. Si estuviera Jesús lo hubiera maldecido. La higuera no daba buen fruto. Y bueno, y otros que tenían los frutos agusanados, llenos de parásitos, ¿no? Llenos de demonios, ¿no? Entonces, ahora, qué desafío, ¿no? Me resulta más fácil descubrir cuáles son los buenos frutos, ¿no? Cuáles son los buenos frutos que vimos, ¿no? Los frutos de las personas que realmente se dedican a salvar a otras, llevándolos a aceptar a Jesús, a creer en Él, a guiarse por Él en la vida, y a hacerle compartir la obra de Jesús, que es llevar fruto al Padre, llevar discípulos, hacer discípulos. Así que bueno, hacer discípulos en santidad es el fruto que el Padre requiere. Hacer discípulos en santidad. Y va a haber árboles que no van a dar fruto, y va a haber árboles lamentablemente que van a dar mal fruto. Van a simular como que el fruto es bueno, pero cuando usted lo muerda va a estar adentro podrido. Cuando lo quiera comer, cuando quiera analizar su forma de ser, va a darse cuenta que el fruto no está en buenas condiciones. Muy bien, muchas gracias por los comentarios. Entonces, recapitulando, vimos que uno de los grandes enemigos que tenemos para no dar fruto, es la codicia y las riquezas materiales. Así que tratemos de estar contentos con las cosas que Dios naturalmente nos permite tener. Dios sabe cuál es el nivel de materialismo, o sea, cuál es el nivel de cosas materiales que Él puede darnos o no darnos. Hay personas que la parte material la manejan a ella, y hay otras personas que saben manejar la parte material. Por eso hay personas que nunca reciben de Dios cosas materiales, porque sabría que sería para su autodestrucción. Nosotros en la vida, los que ya peinamos canas, sabemos que mucha gente ha sido destruida, vivía una vida simple y se hizo rica y se destruyó, se autodestruyó con la riqueza. El dinero la autodestruyó. Mucha gente que ha pasado cerca de nuestra vida ha sucedido eso. Era feliz o era más feliz cuando tenía nada, y cuando empezó a tener algo, empezó a ser infeliz y todo le empezó a andar mal. Entonces Dios sabe cuánto es el nivel de riqueza material que puede tener una persona. Fíjese Salomón, la riqueza, Dios le dio un montón de riqueza y no se conformó. Él siguió y exigía de sus reinos 666 talentos de oro por año. 666, el número 666, talentos de oro por año. Dios le había dado sabiduría, le había dado riqueza, pero él quería más y más y más y más. Y empezó cada vez se desbarrancó totalmente. Dios le había permitido, cosas que a otros hombres no se los permitió, tener varias mujeres, no, pero quiso tener muchas mujeres. Se puso codicioso en su corazón, de viejo se puso codicioso, ya de adulto. Se puso codicioso. Y negó a Dios. Lo negó a Dios totalmente, amó al dinero, amó el pecado y lo amó más que a Dios. Amó al pecado y al dinero más que a Dios. Hay una cosa increíble, ¿no? De lo que uno ve, de lo que él hizo cuando construyó el templo, cuando él gobernó al pueblo, y que termine él haciendo altares para adorar a otros dioses. Era una cosa increíble que uno le entrara en la cabeza después de ver lo que Salomón fue, caer en eso, y eso es un llamado de atención para todos. Pero y le gustó más los dioses de Babilonia. Impresionante. Lo que le daban los dioses de Babilonia le resultaba más interesante que... Realmente, claro. Eso por haber tomado a las mujeres egipcias como esposas, me lo indujeron a eso. Impresionante lo que pasó. Claro, a placeres carnales. Ajá. Y esto que dice... Lo llevaron por los placeres carnales. Esto que dice, por su fruto los conoceréis. Mateo. O sea, en un ejemplo, ¿cómo te das cuenta? Acá te quiere decir una cosa muy importante. Por su fruto los conoceréis. Entonces, quiere decir
que no los vas a conocer, que no te esfuerces a conocerlos por sus palabras. Si vos querés conocer a una persona, no podés hacer caso porque todos se ponen la piel del cordero. O sea, no te pongas a hacer un esfuerzo de tratar de dirimir si es un hombre de Dios por lo que dice, sino que tenés que interiorizarte de su vida, no de su vida pasada, porque todos tuvimos pecados en el pasado. Hay gente insensata que mira la vida pasada de la persona, lo que tiene, y se la echa en cara. No, lo que tiene que ver es la vida presente de la persona a partir de que aceptó a Yeshua en su corazón como su jefe, como su líder, como su Dios. Entonces, eso es lo que te está diciendo ahí. No te esfuerces de ver las palabras de las personas, porque eso no tiene valor para Dios. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, son hermosos por fuera, pero adentro están llenos de huesos y de podredumbre y de toda inmundicia. Bueno, la manzana, que cuando vos la comías estaba podrida, por fuera estaba hermosa, sí, y adentro estaba podrida. Entonces eso es lo que te está diciendo Jesús con esto. Es exactamente lo claro, los frutos es las obras de la persona la que te va a poder indicar. Así que cuando nosotros escuchamos a una persona que habla bien y habla bonito, y bueno, sabemos eso, que lo que habla es bonito, que puede estar de acuerdo a la palabra de Dios o no, pero nada más que eso. No hay garantía en las palabras de las personas. Son las acciones, que para eso, conocer las acciones de una persona, vos tenés que convivir con ella, tenés que conocerla íntimamente. No podés evaluar cómo es la persona en su mundo personal, si no la conocés. Si vos ves a una persona que de repente está hablando todo el día de la Biblia, y después cuando tiene una infracción de tránsito va y coimea al policía, ahí la conociste la persona. O sea, todo lo que vos me decís es mentira, porque vos no crees en nada de lo que decís. Hablas todo el día de la Biblia y cuando sos probado por las circunstancias, vas y coimeas al policía para zafar una instrucción, para una cosa. O cuando la vida te encasilla, te encajona, vos salís a través de la mentira del problema, salís a través de la mentira. Entonces, ¿qué frutos tenés? Ahí conoces a la persona realmente. Por sus frutos la conocés, no por lo que dice. La persona puede hablar hermoso. Eso vale para cada uno de nosotros, ¿no? Para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo dijo cuidado con los que tienen la piel, que son ¿cómo se llama? Piel de lobo. Lobos, piel de oveja. Piel de oveja. Cuidado, ya les estaba diciendo, cuidado. Claro. O sea, que decir que había muchas cosas que ellos tenían que ver de los frutos. De las personas que no hacían las cosas verdaderamente como tenía que ser, como pedía Dios. Claro, y nosotros cometemos el error de querer conocer a las personas por sus palabras, y así siempre quedamos engañados, no sabemos. Entonces, bueno, no, uno toma las palabras de la persona, bueno, qué lindo, qué bueno lo que dijo, nada más, punto. Ahora, si esa persona es un hombre de Dios o no, se ve por sus frutos. Claro, por lo que realmente hace con su vida. Entonces, fruto de arrepentimiento, fruto de discipulado, fruto de misericordia, el misericordioso, la persona que no se conmueve ante el dolor del prójimo, evidentemente esa persona no puede tener a Dios. El fruto de injusticia, que es el no cumplir los mandamientos, el fruto de misericordia, que es el fruto de no compadecerse, el fruto de la falta de fe. Un hombre de Dios tiene fe en Dios, cree en Dios, tiene certeza sobre Dios. Bueno, y por último lo que resume todo, que es el fruto de no tener amor. El no tener amor quiere decir no tener justicia, no tener misericordia y no tener fe. Entonces, así que bueno. Yo quería leerles Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Acá nos está hablando que lo que viene de Dios viene para dar buenos frutos. Todo lo ¿Cuál que es el texto? Santiago 3:17.
Santiago 3:17. Todo lo que son malos frutos, contrario a todo esto que se menciona aquí en Santiago 3:17, contrario a la pureza, a la paz, a lo amable, a lo bueno, a lo misericordioso, todo lo contrario a eso no son buenos frutos, sino malos frutos. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay ningún comentario más, vamos a cerrar esta sesión, la primera sesión. Vamos a continuar en un ratito con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a seguir con el Evangelio de Marcos, así que los invitamos a la segunda parte de nuestra reunión. Así que bueno, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, como siempre, estamos abiertos a sus preguntas, estamos abiertos a sus pareceres, sean a favor o en contra de lo que les hemos enseñado. Y bueno, nos despedimos en amor cristiano y hasta siempre le decimos amén.